Sí, murió Luis Echeverría Álvarez. Murió poco más de 100 años de edad. Murió, sí, en la soledad. Murió, sí, impune. Los restos de Echeverría fueron cremados el domingo después de un funeral discreto al que asistió un reducido número de parientes, amigos y priistas. Echeverría, a quien se responsabiliza de algunas de las peores aberraciones y masacres políticas del siglo XX en México, murió el viernes por la noche en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 100 años de edad. La ceremonia fúnebre del expresidente inició el sábado por la tarde sin aglomeraciones, más bien una afluencia discreta en una funeraria, en la funeraria Lomas Memorial Santa Fe de la agencia Galloso en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Al lugar acudieron pocos miembros del PRI y algunos exfuncionarios que trabajaron con él. Ningún emisario ni representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador asistió a esas exequias. El presidente solo emitió un tuit el sábado en el que manifestó lo siguiente: en nombre del gobierno de México, envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976. Echeverría, hay que recordarlo, gobernó efectivamente entre 1970 y 1976 y quería ser recordado pues como un estadista en México y en la arena internacional. Pero fue algo muy distinto lo que marcó su paso por el gobierno de México. Se le acusó del genocidio por dos matanzas, la de Tlatelolco el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la política interna, y la de Jueves de Corpus en 1971, el 10 de junio, ya como mandatario. Echeverría negó a lo largo de su vida haber ordenado esas matanzas, pero se convirtió en el primero y hasta ahora el único expresidente mexicano en ser enjuiciado. Se le encontró culpable, solo que por razones de edad, pues se recluyó en su domicilio allá en la colonia San Jerónimo. Activistas y políticos de oposición reclamaron justicia durante años sin éxito, lo que pareció comenzar a cambiar con la llegada de la alternancia en México en el año 2000, cuando el gobierno de Vicente Fox creó una fiscalía especial para investigar delitos del pasado. Y en enero de 2002 fue designado como fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. El nuevo fiscal presentó cargos de genocidio contra Echeverría en julio de 2004 por la masacre de 1971. Un año después lo acusó de la masacre de Tlatelolco. Y en 2005 la justicia determinó que no había elementos para condenarlos por cargos de genocidio derivados de la masacre de estudiantes de 1971. El juez sentenció que Echeverría pudo haber sido responsable de homicidio, pero que no podía ser juzgado porque el plazo de prescripción para ese delito expiró en 1985. Echeverría nunca pisó la cárcel y solo estuvo brevemente bajo arresto domiciliario en 2006 tras ser acusado nuevamente de genocidio, ahora por la masacre de 1968. Aunque un juez revocó esa orden apenas unos cuantos días después, al considerar que el cargo ligado a la matanza había prescrito también. Echeverría pasó sus últimos años fuera de los reflectores y fue el expresidente más longevo, más de 100 años de edad. Se le vio en algún momento, al ser vacunado contra la COVID,
al acudir a ser vacunado contra la COVID. A través de su cuenta de Twitter, el Comité 68 difundió un comunicado el sábado en el que manifestó lo siguiente: pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Luis Echeverría y otros corresponsables en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de 2 años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir, nunca fue exonerado. La muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y continúa gozando de impunidad y la protección del poder político oficial. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la condolencia que manifestó el sábado por la muerte de Echeverría fue un asunto institucional. Escuchemos lo que dijo hoy. Pues como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer. Soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato, ¿no? Empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría. No crean que tengo mucha edad. Pero pues los conservadores inmediatamente, ¿no?, buscan la relación para dañar. Pues esa es la realidad, Álvaro. Se fue Luis Echeverría Álvarez impune. En realidad no pagó nunca por los delitos que cometió. Y se fue como suelen irse los sátrapas. Se fue en total abandono, con apenas un puñado de colegas o compañeros de él que estuvieron con él en su gobierno. No hubo una representación formal del gobierno de la República. Pues se fue como se van la mayoría de los sátrapas. Se fue en la amargura, en la soledad. No sé si la amargura, pero sí en la soledad. A lo mejor tenía muchas razones para celebrar la vida. No sé, no tengo idea. La impunidad podría ser una razón para celebrar la vida, pero pues fue un personaje, Álvaro, que en su momento consolidó en su persona la quinta esencia del PRI. Fue el último de los presidentes revolucionarios, el penúltimo, dicen algunos, porque todavía López Portillo se le considera, y él mismo se consideraba cachorro de la revolución, pero pues sí, fue un personaje que apostó al nacionalismo revolucionario, un poco tardío para algunos, y apostó básicamente a la hipocresía, porque salió a recibir a los que venían huyendo de las dictaduras de derecha en América Latina y los recibió con los brazos abiertos en México, mientras que en México aplastaba reprimía cualquier movimiento social con el fin de mantener una supuesta estabilidad en el sistema de partido único, partido de Estado. Más bien aplastó los movimientos sociales porque su intención era
como fue la de todos ellos, mantener siempre a los mexicanos bajo el dominio de un solo partido político, simular una democracia en México para repartirse las ganancias del Estado mexicano y mantener, pues sí, todos los movimientos aplastados, todos, absolutamente. En los hechos, Álvaro era un anticomunista o un antisocialista, pero simulaba muy bien ser, como lo ha hecho el PRI siempre, que se ha robado las causas sociales para sí, que ahí anda Alejandro Moreno ahora mismo en la Internacional Socialista. Cualquiera se puede preguntar qué fregados hace ese personaje que representa lo más indigno de la política en la Internacional Socialista. Bueno, pues es la herencia justamente esa del PRI, de esa apropiación siempre de los discursos de izquierda pues sí, para no permitir la evolución de los movimientos sociales. A mí lo que me llama la atención es que ahora, con motivo de la muerte de Luis Echeverría, en esa nata espesa de opinadores en medios, en redes sociales, se volvió a activar esa comparación de Luis Echeverría con el presidente López Obrador. ¿Qué revela esto? Pues revela mucha ignorancia, mucha pereza y mucha deshonestidad y mucha mentira. Es un poco ese sonsonete de los mismos odiadores de siempre, perezosos, intelectualmente deshonestos, que en automático comparaban a López Obrador con Donald Trump. Y así como no hay paralelismo entre Donald Trump y López Obrador, tampoco hay paralelismo entre López Obrador y Luis Echeverría. Yo creo que haciendo una muy básica examen de cada uno de ellos, pues se puede concluir que no existe identificación menos en la práctica. Hay que considerar, por ejemplo, una cosa muy elemental, Alejandro. Echeverría fue un personaje hecho y derecho en el régimen priista, y tanto que llegó a ser presidente por someterse a todo tipo de reglas. Bueno, son sabidas la subordinación hasta perruna de Echeverría ante Díaz Ordaz. Se la pasaba día y noche Echeverría en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, cuidando el país para Díaz Ordaz. Solamente eso hace diferente a López Obrador, que militó en el PRI, efectivamente, pero hasta en el PRI fue rebelde, hasta en el PRI fue opositor, tan rebelde y tan opositor que renunció a la presidencia del PRI en Tabasco, de haber sido líder social con los indígenas chontales, con la población más pobre del estado de Tabasco. Y cuando le pide Enrique González Pedrero la renuncia como presidente del PRI porque estaba tratando de democratizarlo en Tabasco y se quejaron los presidentes municipales, López Obrador renuncia. Y ese es un acto de rebeldía que nunca tuvo alguien como Luis Echeverría, que siempre estuvo al sí señor, al punto que llegó a presidente. Y la lucha por López Obrador por la presidencia se da desde la oposición, no desde dentro del régimen. Y durante 3 intentos lo logra. ¿Hay comparación con las políticas de López Obrador y las de Echeverría? Ese sería otro examen. Pero lo que yo quiero subrayar, Alejandro, es que una vez más esas mentes perezosas, ignorantes y intelectualmente deshonestas
recurren a ese tipo de fórmulas, pero son exactamente los mismos, son los odiadores. Y yo concluiré nada más con lo siguiente: Echeverría murió siendo priista, y el PRI es hoy el partido socio del PAN y del PRD. Y del PRI siguen siendo Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, de los presidentes vivos, y del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón, y todos están en esa mezcolanza jefaturada por un personaje que es la entraña del salinismo, que es Claudio X González. ¿Y qué defienden? Pues defienden lo que hizo Echeverría, defienden lo que hizo López Portillo, defienden lo que hizo Miguel de la Madrid, defienden lo que hizo Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, que sigue siendo priista, ese ladrón. Entonces, pues mueven a la hilaridad ese tipo de comparaciones. Luego me pareció también maniqueo la posición de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, que me queda muy poco que abundar. Él mismo se describe a sí mismo siempre. Tiene urgencia por dejar una historia sobre sí mismo que no va a ser la mejor al paso que la está escribiendo. Y él habla sobre, que es otra fantasía sobre Luis Echeverría. Él habla sobre el haber promovido el más alto salario de los trabajadores en toda nuestra historia. Es maniqueo y además es una fantasía, Álvaro, porque Luis Echeverría Álvarez, no se nos debe olvidar, se va anunciando la devaluación del peso. Al 100%. O sea, hunde la moneda antes de irse y empieza uno de los ciclos sexenales más penosos para el salario mexicano. Lo que vendría después de las políticas de Luis Echeverría sería no el retroceso del salario, que tanto se presume que los trabajadores alcanzaron el mejor salario. Claro, lo dice Porfirio Muñoz Ledo, que fue secretario del Trabajo, para echarse a sí mismo flores. Es una actitud que es permanente en Porfirio Muñoz Ledo. Pero por otro lado, Álvaro, Luis Echeverría entrega un peor país que el que recibe. O sea, venía el país de un periodo de estabilidad y del desarrollo estabilizador desde donde se permite el salario de los trabajadores recuperar su poder adquisitivo, y es Echeverría el que simplemente alcanza el pico del desarrollo estabilizador, pero ese pico es falso, porque él se encarga de demoler ese pico en el salario de los trabajadores. Él anuncia la devaluación, se hunde el país en sus propios excesos, un personaje que, bueno, pues nomás faltó que en ese momento hubiera un golpe de Estado, un autogolpe de Estado militar, porque hay que recordar que Luis Echeverría en algún momento plantea, o por lo menos entre su círculo más cercano se habla de la posibilidad, que fanfarronea con reelegirse, con una reelección Luis Echeverría, y algunos hablan de que tenía en contra ya a tantos sectores, entre ellos claramente los empresarios. Tenía tantos sectores ya en contra que se hablaba de un golpe militar, un autogolpe militar para poder dar de manotazos. Es decir, el personaje no se salva en lo absoluto, no lo absuelve la historia, y no es porque ahora mismo exista un gobierno de izquierda que se le pueda juzgar así. No, la historia lo fue recluyendo en sus recámaras y en sus aposentos, lo fue mandando ahí desde el priismo. El priismo mismo lo fue encerrando en sus aposentos y no le dio oportunidad nunca más de volver a asomar la cara, y ya, pues sí, los últimos años son la consecuencia de todo lo que él mismo construyó.